Hermanos, Dios los bendiga, bienvenidos. Hoy es un día especial porque vamos a terminar nuestra serie llamada Las 3 llaves de la liberación. Y hoy corresponde a la tercera llave que vamos a conocer hoy a profundidad, se llama la confesión. Es una de los tres secretos espirituales para que podamos ver el mover de Dios a nuestro favor en cualquier área que estemos atravesando. Les he dicho por estas semanas que estas 3 llaves se utilizan en todos los procesos de sanidad y liberación, no importa cuál sea su caso o trauma o situación difícil, cualquier cosa que haya pasado, siempre van a tener estas 3 llaves. De la misma forma se van a utilizar. Lo único que cambia es la parte interna, o sea, el contenido de cada uno de las situaciones difíciles, el derecho legal o el acta contraria, como la Escritura lo llama. Entonces, hoy vamos a ver la teoría general de la confesión y algunos ejemplos de personas que utilizaron la confesión para poder ver la gloria de Dios en algún área. Vamos a comenzar diciendo qué es la confesión. ¿Qué es una confesión? Confesión significa una declaración de culpabilidad, sin ninguna justificación. Es cuando nosotros asumimos el haber transgredido, bien sea una ley desde el punto de vista penal o bien sea una transgresión desde el punto de vista bíblico, algo que nos había sido prohibido y nosotros lo quebrantamos. Entonces es una declaración de culpabilidad, es una admisión de hechos. ¿De dónde sacamos la confesión? De nuestra conciencia. Es necesario que podamos escuchar nuestra voz interior, porque ahí es donde Dios deposita en la conciencia, que es nuestra voz interior, deposita aquellas cosas que necesitan ser redimidas. Pero ¿qué pasa con la conciencia? Ella forma parte del espíritu, pero a veces la conciencia, como dice la Escritura, puede estar entenebrecida. Por eso es que algunas personas que cometen ciertos actos a veces no se dan cuenta que eso es algo equivocado, que es una conducta equivocada o que es una transgresión, porque para ellos, en su escala de lo que es bueno y malo, pues no lo ven como que algo está mal, ¿no? Cada quien hace o tiene una escala de valores de lo que es bien y lo que está mal. Usualmente usted se encuentra con personas que le dicen, bueno, yo por lo menos no hago esto de esta manera. Y empiezan a hacer su propia escala. En el libro de la orfandad yo establecí un ejemplo de 3 tipos de padres. Y había un padre que golpeaba a su hijo hasta morarlo. Y había otro que lo había matado. Y había otro que lo ofendía verbalmente, pero no lo mató ni tampoco le pegó físicamente. Entonces cada uno decía, yo por lo menos le pegué, pero no lo ofendí, pero no lo dejé morado. Se comparaba con el otro que en escala de valor había sido peor. Y el otro decía, bueno, yo por lo menos lo dejé morado, pero no lo maté. Y cada quien se iba escudando detrás de alguien de quien encontrara mayor pecado. Bueno, pero mira, compárate con el otro. En estos días hablaba con una mujer que ella pues ha tenido una vida sexualmente muy activa y ella decía, no, pero yo no soy una mujer promiscua, no soy una mujer así. ¿Por qué? Porque si tú vieras las personas con las que yo me crié o hay personas a mi alrededor que son peores, yo le dije, no, compárate con la santidad de la Escritura. Porque si te vas a comparar con la peor, siempre te vas a encontrar mejor. Entonces, la escala de valores de moralidad o de lo que es bueno o malo es con la palabra de Dios. Ella es la que nos va a decir qué tan lejos o tan cerca estamos de la santidad. No podemos compararnos con los terceros, sino con la palabra de Dios. Entonces, esa conciencia que es nuestra voz interior, conciencia significa el conocimiento que el ser humano tiene de su propia existencia, de sus estados y de sus actos. Recuerden que el arrepentimiento supone un escrutinio profundo de nuestra conducta. Por eso es que la confesión está después del arrepentimiento. Porque primero, antes de que yo pueda exteriorizar algo que estuvo mal, necesito, número 1, perdonar para que el mundo espiritual se abra y tener ahí una comunión con Dios. Si yo perdono, Dios me perdona a mí. Número 2, el análisis de qué fue lo que hice mal. Y número 3, yo lo exteriorizo, es decir, lo hablo, lo confieso, cuando ya entiendo que está mal. Por eso el arrepentimiento va primero, porque en el arrepentimiento es donde yo encuentro mis conductas erróneas. En el arrepentimiento es donde yo encuentro que algo estoy haciendo mal o he estado haciendo mal. Cuando yo voy a analizar ya lo que hay en mi conciencia, sencillamente lo voy a sacar del arrepentimiento. Lo que el arrepentimiento ya me ha mostrado que está equivocado. Para la Real Academia Española, el conocimiento, la conciencia es el conocimiento del bien y del mal que le permite a la persona enjuiciar la realidad.
le permite entender lo que está bien y lo que está mal, especialmente sus propios actos. Porque la conciencia no la pone el Señor para que tú analices los actos de otro. La conciencia es para que analices tus propios actos, para que hagas un escrutinio de tus propias conductas. Cuando hablamos de el griego, de esta palabra conciencia, nos encontramos con que significa comprender y significa llegar a percatarse, estar consciente. Conciencia viene de estar consciente, de considerar y de saber. Entonces, a veces andamos por la vida sin conciencia, ¿verdad? Alguna vez su papá o su mamá lo regañó, bueno, tú no tienes conciencia de lo que estás haciendo, porque no está percatándose de lo que está haciendo. A veces vamos muy rápido o ciertas cosas que nos parecen bien, pero dice que la palabra suneido, que significa conciencia, dice que es llegar a percatarse, estar consciente de que algo está mal, para que pueda haber una confesión. Ok, ahora bíblicamente la conciencia nos establece lo que está bien y lo que está mal. La conciencia puede reprochar algo o darte paz en ese algo, en esa conducta. Por eso ustedes escuchan esa frase, la voz de la conciencia, porque es una voz silenciosa que está dentro de ti, que te lleva a la convicción de que algo está bien o de que algo está mal. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, o sea, el testimonio es de la conciencia, dando testimonio su conciencia y acusándolos o defendiéndolos según sus razonamientos. O sea, la conciencia te puede acusar o defender. Si usted es una persona que conoce la palabra de Dios, mientras más palabra de Dios conozca, la conciencia más útil te será en el tema de acusar. Usted dirá, no, gracias, prefiero que me defienda. Pero es que cuando ella te acusa, te dice, esto no está bien. Creo que no contestaste de una manera correcta o creo que este no es el comportamiento adecuado. Ella te va abriendo el panorama de que algo está mal. Ahora, cuando dice defendiéndote, igual forma parte de que cuando tú conoces la palabra de Dios y aunque otra persona esté en disputa contigo, tú tienes paz porque la conciencia te defiende diciendo, eso es lo correcto. ¿Verdad? Porque recuerden que hemos hablado del almatismo, que ser almático es lo contrario a ser espiritual. Y la conciencia forma parte del espíritu, no del alma. El alma tiene mente, voluntad y emociones y el espíritu tiene percepción y conciencia. Así está dividido. Entonces la conciencia no tiene nada que ver con el alma. La conciencia es espiritual. Y cuando usted tiene una convicción de que algo está bien, la conciencia te va a decir, es lo correcto, aunque al alma de la otra persona le parezca que es muy duro o muy rígido, pero es lo correcto. Entonces, es la conciencia donde el Señor pone paz en esa área y es la conciencia donde el Señor pone una acusación. En el ejemplo de la acusación tenemos, cuando usted vio los fariseos acusar a la mujer adúltera, dice la Escritura, acusados en sus propias conciencias, cuando Jesús dice, lance la primera piedra el que esté libre de pecados, ellos iban a lanzar las piedras, pero vino a la conciencia el pecado que cada uno de ellos tenía. Entonces la conciencia dice, acusados en sus propias conciencias, soltaron las piedras y se fueron yendo de la escena. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que ninguno tenía como esa perfección espiritual como para lanzar la piedra al otro. Entonces esto es lo que hace la conciencia. Ella es la que te permite razonar en función de lo que está bien y está mal. La confesión como una llave de liberación y sanidad. Fíjense lo que dice Primera de Juan 1:9. Dice, si confesamos, es un condicional. Les voy a explicar algo. Hace unos días una persona me escribió por privado diciéndome, pastora, usted se contradice en la enseñanza del perdón y en la enseñanza de la gracia. ¿Por qué? Porque usted dijo que la gracia no era por obras. Entonces perdonar es una obra. Entonces ella me dice que yo me estoy contradiciendo porque yo estoy explicando que el que no perdona, Dios no lo perdona y eso sería una obra. Que porque ella tiene que perdonar si el perdón sería una obra y la gracia significa sin obras. Que íbamos a explicar eso en público porque quizás ella no está viendo y a lo mejor alguien más tenga esa duda. Cuando hablamos de que hay 3 llaves de liberación, quiere decir que hay cosas que nosotros tenemos que hacer para que eso se produzca.
Y eso no son obras. Les voy a explicar por qué. Cuando yo perdono, yo simplemente entro en la legalidad de lo que Dios me pide para que Él me perdone a mí. Yo perdono, Dios me perdona a mí. Eso no es lo que yo enseño, es lo que la Biblia enseña. En la parábola de los dos deudores y en muchas otras enseñanzas de Marcos. Dice que el que no perdona, Dios tampoco lo perdona a él. Pero esto no es una obra. Una obra no es una condición que Dios te pone. Cuando se dice que la gracia no es por obra, quiere decir que yo no le puedo orar al Señor diciendo, Señor, yo traje hoy unos bollitos picantes para el compartir. Señor, yo limpié el piso hoy, entonces tú perdóname. Entonces tú lléname de gracia porque yo hice esto. Eso es una obra. Cuando usted hace algo y le demanda a Dios que Dios se mueva a su favor porque usted hizo. No tiene nada que ver con las condiciones primarias que Dios establece en la palabra para Él abrir el mundo espiritual. Cuando yo perdono, eso no es una obra, eso es obediencia. Ahora, la gracia es distinta. La gracia se recibe por fe. Usted no tiene que hacer nada, pero no puedo estar en ilegalidad con el tema del perdón. Eso quiere decir que esto es un condicional. Si usted perdona, Dios lo perdona. El verso que vamos a empezar a leer dice, si confesamos, es un condicional. Si usted hace esto, Dios le promete hacer esto. Pero eso no es una obra. Obra es servicio, obra es ayuno, obra es cualquier cosa que usted hace para que Dios obre a su favor. ¿Me explico? Entonces no tiene nada que ver el perdón con la gracia. Eso para sacarla ya de la confusión, justamente porque cuando leí su mensaje entendí que pueden haber otras personas como confundidas en esto, porque el diablo es especialista en confundir. Quiero que sepan que la Escritura dice, Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. O sea, donde hay confusión, el enemigo está tratando de llevarte al error. Posiblemente esta persona tiene un gran daño en su alma que le cuesta perdonar y el enemigo entra por medio de ese dolor a tratar de convencerte de que no tienes que perdonar. Y es una mentira porque claramente la Biblia dice más de 4 o 5 referencias. Si usted no perdona, Dios no lo perdona y por eso es que esa es la primera llave. Entonces, la confesión como llave de sanidad y liberación, dice 1 Juan 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo hago para que Dios limpie mi maldad? ¿Cómo hago para que Dios me perdone? Sencillo, la Escritura me está diciendo, si usted confiesa, Dios ha prometido ser fiel y justo con esa persona que ha confesado. Pero si no confieso, es imposible que eso pueda pasar. Y eso no es una obra, eso es obediencia. ¿Ok? Obra es servicio. Obra son cosas que hacemos. Señor, yo repartí comida en la calle. Entonces, muévete con gracia a mi favor. Dios, claro que el servicio del Señor lo premia, claro que todo lo que hacemos para el reino tiene una recompensa porque el Señor dice, yo no soy injusto para olvidar la obra de amor que se hace en mi nombre. Cada vez que nosotros hacemos una obra de amor, dice la Escritura, ni un vaso de agua que le demos a otro en nombre del Señor queda sin recompensa. Eso es cierto, pero el fundamento de la gracia no es algo que se pueda meter dentro de las obras. Porque gracia es liberación de maldiciones, gracia es salvación y nadie llega ahí por un vaso de agua o por cualquier otro servicio. Entonces este condicional también está en Proverbios 28:13. Dice, el que encubre su pecado, encubrir es poner como algo encima de ese pecado. Algo que lo está protegiendo, algo que lo está ocultando, que está evitando que se vea. Dice, el que encubre su pecado no prospera. Mire, quiero que sepa que cuando el Señor da una declaración negativa y dice, no voy a perdonar si usted no perdona, o no va a prosperar la persona que no confiese, ese no es no. No es no. Por eso es que estos son llaves, porque el mundo espiritual a veces está trancado en algo porque esa palabra que Dios estableció se va a cumplir, nosotros la conozcamos o no. Entonces dice, no va a prosperar el que encubre su pecado, pero el que confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces aquí hay un elemento doble. Dice, el que confiesa y se aparta. Hay muchas personas que confiesan, gloria a Dios.
porque confesar es dificilísimo. Es un dolor muy grande, es una muerte de lo que nosotros tenemos adentro, porque nadie quiere quedar mal delante de otro. Entonces, confesar es morirse, una parte de ti se muere. Pero dice aquí que el que confiesa y se aparta, yo no puedo confesar y seguir en lo mismo, porque esa confesión se hace nula. Confesar y apartarse. Tengo una chica hace mucho, ella confiesa un adulterio y luego este hombre deja a su esposa, la mujer que tenía, y se casa con ella. Y ella me decía, pero es que yo confesé. Yo le dije, pero era apartarse. Entonces no te puedes casar con el hombre que vivía 10 años con otra y tenía un hijo de 5 años con aquella. Eso Dios no lo va a bendecir. Tal cual como dice la escritura que el rey David peca con Betsabé y cuando él se casó con ella dice, esto desagradó a Dios. ¿Por qué? Porque tú tienes que confesar el pecado y apartarte de eso. Ya esa relación con ese hombre estaba viciada de nulidad. ¿Por qué? Porque eso se estableció, empezó de una manera equivocada. El muchacho me decía, es que yo a la otra no la quiero. Y yo le decía, claro, si tienes 5 años en adulterio con esta otra, ¿cómo la vas a querer? Tu alma está ligada a ella, pero la otra tiene 10 años contigo y un hijo. Entonces, no es confesar y quedarse en el pecado, es confesar y apartarse de él. ¿Cómo se hace una confesión? Santiago 5:16. Confesaos vuestras ofensas unos con otros y orar unos con otros para que sean sanados. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Hay mucha gente que dice la oración eficaz del justo puede mucho y eso mucha gente se lo sabe de memoria. Pero quiero que vean lo que antecede a esta declaración. Dice, confesaos unos a otros. Entonces la confesión no es algo que yo haga solo delante de Dios, Él y yo. Porque cuando yo oro y le digo al Señor, hay una parte de mí que no se muere porque no está siendo pública. Eso sigue estando en el secreto. Eso sigue estando oculto, aunque yo se lo estoy diciendo a Dios. Cuando yo lo exteriorizo a otros, es donde viene la justificación, que es la clave de la confesión, porque el Señor no es que te manda a confesar para humillarte o para que tú te sientas mal, sino que cuando se produce la confesión, esa parte de ti se muere, pero se muere también la justificación propia, que es por obras. Yo soy bueno por todo esto que hago. Cuando usted confiesa y queda mal, la justificación de Cristo lo cubre. Usted descubre el pecado, pero la justificación del Señor lo cubre en esa área. Ya todo el mundo va a saber cuando esa área florezca que fue el Señor quien lo cubrió ahí, porque usted estaba caído por lo que hizo. Entonces, unos a otros es donde se produce la confesión, no en secreto. Levítico 5:5, el Señor da en Levítico una lista de cosas que no se deben hacer. Y dice, cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó. ¿Ven? Es necesario exteriorizarlo. No se puede confesar algo sin exteriorizarlo. No es en el secreto, ni es una confesión dentro de mi propio corazón o cuando mi conciencia me dice, estás mal, esto está mal, uno rectificar y decir, sí, estoy mal, pero dentro de mí. No, tienes que hablarlo para que surta el efecto poderosísimo que Dios promete que Él va a limpiar la maldad y todo lo que Él va a hacer. Romanos 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Fíjense que el arrepentimiento es primero creer que yo estoy mal dentro de mí. Recuerdan, era una introspección, eso sí es por dentro. Pero el corazón cree y la boca va a hablar lo que el corazón ha creído. Entonces dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, cuando usted habla y usted se arrepiente y confiesa, he pecado, esto está mal, usted lo que está haciendo es evocando algo, hablando algo, confesando algo que necesariamente tiene que salir por la boca. No hay forma de confesar de manera introspectiva. Romanos 10:9 dice que sí, otra vez el condicional del Señor. Condicional es obediencia, no son obras. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, ven, otra vez la relación, y creyeres en tu corazón, la boca siempre va a decir lo que el corazón cree.
Dice, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, aquí me está diciendo, cuando uno recibe a Jesucristo en su corazón, yo no lo puedo recibir moviendo la cabeza así, no lo puedo recibir levantando la mano, no lo puedo recibir de una manera silenciosa. Yo tengo que decir con mi boca. Dice, si tú confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tú tienes que decir, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo lo hago Salvador de mi vida, mi Señor. Eso es una confesión, es una declaración. Entonces mucha gente cuando en las iglesias grandes pues se hace el llamado de salvación, el que quiera recibir a Cristo levante la mano, entonces la persona levanta la mano, asiente con la cabeza, no hay una confesión. La escritura es muy clara, lo que pasa es que a veces pues se relajan ciertos argumentos que Dios ha establecido, pero tienes que hablar. Pues cuando tú hablas, lo que tú dices es lo que el corazón ha creído. Entonces, una persona que te va a decir a ti algo de confesión, tú tienes que preguntarle. Es un poco como cruel, pareciera, pero hay que llevar a esa persona hasta que hable. O sea, ¿pecaste cómo? ¿Cómo pecaste? Bueno, pastores, que usted sabe, yo he cometido muchas cosas malas. ¿Cuáles? ¿Cómo se llaman? Cuando la persona oye por sí misma lo que ha hecho, muchas veces se impresiona. Hace mucho atendí a una persona y ella tuvo relaciones sexuales antes de casarse y ya esto estaba corriendo en sus generaciones, había sido hace muchos años y yo le decía, tú sabes que el Señor ve esto como ser una ramera, vamos a leer la escritura, pero ella no podía con eso porque a ella ella no lo entendía. Para llevarla a la confesión y que el diablo no le quitara ahora a su hija adolescente la virginidad fue difícil porque ella no se veía de esa manera. Pero recuerden que una de las claves del arrepentimiento es poner el nombre exacto a con lo que estamos luchando. ¿Por qué? Porque cuando yo saco lo demoníaco, que le puse el nombre, tengo que plantar lo que es de Dios. Y para poder hacerlo tengo que saber qué es lo contrario. Lo contrario a la inmoralidad es la santidad. Lo contrario a la orfandad es la adopción. Lo contrario a la lujuria es el amor. Entonces, cuando yo identifico lo demoníaco, lo hago es para poder renunciar y poder plantar en esa área de mi alma lo que Dios ha establecido. Entonces, es necesario que cuando usted confiese algo, usted tenga demasiado claro cómo se llama el pecado que se ha transgredido. Envidia, tienes dolor cuando ves que otra persona tiene algo que tú quieres. Eso se llama envidia. Entonces el Señor quiere que tú renuncies a la envidia y que tú le digas al Señor, tú eres mi porción, tú eres mi Padre, yo sé que todo lo voy a recibir de ti, yo sé que tú no haces acepción de personas, que como bendices a otro también me vas a bendecir a mí, para que ese sentimiento salga. Pero es necesario ponerle el nombre correcto. Entonces por eso es que la confesión es tremenda, porque en la confesión usted se ve como alguien que no puede creer. Usted dice, pero es que no puede ser que yo sea esta persona o que yo tenga estos sentimientos, porque el enemigo hace eso. Él entenebrece la mente para que uno se vea bueno y el Señor no se mueva. Entonces dice que nosotros creemos y confesamos con la boca. Creemos en nuestro corazón, hay pecado, he cometido esto, lo voy a decir. Ahora, fíjense cómo es una confesión de intercesión. Daniel 9:5, esta oración él la hace por el pueblo, porque él estaba viendo la devastación que había tan grande. Y Daniel dice, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Cuando uno trata de llevar a una persona, por ejemplo, al pecado de la rebelión, del orgullo, a esta persona le cuesta demasiado decir, soy un rebelde, soy una persona orgullosa. Le cuesta decir. ¿Por qué? Porque no se ve a sí mismo. Tiene un argumento, no, es que yo lo hice porque sí, porque hay una herida de rebelión. Daniel está diciendo sin ningún complejo, somos rebeldes, hemos hecho lo malo. ¿Para qué? Para que el Señor lo ayude. Ustedes saben cómo termina la historia. El ángel se le aparece, lo sana, lo ayuda y lo empodera para que él pueda ir en contra de todo ese pecado. Pero es que no debe haber un complejo en la confesión. Nosotros tenemos que estar claros en que Dios perdona y Dios es bueno. Pero tenemos que llamar las cosas como son. No a lo malo bueno y a lo bueno malo. Ahora, hay dos tipos de confesiones. Vamos a ver la confesión de David
que está en 2 de Samuel 12:13. Fíjense que David había pecado con Betsabé. Sabemos que la historia dice que ella se estaba bañando y él la miró de lejos, desnuda mientras se bañaba, la mandó a llamar sabiendo que ella tenía un marido, se acostó con ella, ella salió embarazada. Después el rey David, su marido, formaba parte de la milicia del rey. Entonces él mandó su capataz que lo pusiera delante de ese pelotón para que lo mataran, para encubrir el pecado y quedarse con esa mujer legalmente porque ahora era viuda. Entonces David hizo todo esto que está mal, sin duda, es pecado. Sin embargo, cuando el profeta viene a confrontarlo, que es una ayuda, se los expliqué en el arrepentimiento, que alguien te diga el derecho legal o que alguien te diga lo que está operando negativo es una ayuda. Porque a veces nosotros no lo podemos ver a ciencia cierta. Necesitamos ayuda. Y el profeta viene y le dice, oye David, le cuenta una historia y le dice, ¿sabes? Había alguien que tenía muchas corderitas y había otro que tenía una sola corderita. Y el que tenía muchas le quitó al otro la única corderita que tenía. ¿Qué debemos hacer con el rey? El profeta con su astucia tremenda. Y el rey le dice, mátenlo. Le dice, ok, rey, ese hombre eres tú. Porque aquel tenía una corderita y tú se la quitaste. David en ese momento tenía una opción, que es la opción que tenemos todos cuando somos confrontados. O tú te arrepientes o tú te justificas. Y vamos a ver las dos confesiones para que ustedes se den cuenta de lo tremendo. Entonces, la confesión de David, cuando el profeta le dice eso, de una vez dice 2 de Samuel 12:13. Entonces dijo David a Natán, el profeta, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado y no vas a morir. Ahí mismo él dijo, pequé. Él no dijo, bueno, mira, lo que pasa es que tú sabes, la carne es débil, ella estaba ahí, y quién la mandó a estar ahí, yo soy el rey, entonces ella no tenía por qué estar ahí con la puerta abierta. Pequé. ¿Ven? No hay argumento, no hay justificación, lo hice mal. Como cuando el hijo pródigo dijo, pequé contra el cielo, pequé contra ti, pequé. Y Natán de una vez le dice esta palabra que es una clave de lo que vamos a ver hoy, remitido. Remitido el pecado. Tu pecado te ha sido remitido. El profeta, porque tenía la autoridad de Dios, de una vez dijo, vamos a remitir el pecado. El pecado era de muerte porque las leyes levíticas y las leyes en Éxodo decía, el que comete adulterio debe morir. Así que la ley era de muerte. Pero el profeta le dice de una vez, no vas a morir. El Señor hoy ha remitido tu pecado por la actitud que David tuvo. Y era algo gravísimo. O sea, si Dios perdonó a David por algo como esto, nos puede perdonar a cualquiera de nosotros. Era gravísimo. La actitud de David es lo que hace que Dios se mueva a su favor. Él lo que está haciendo es arrepentimiento y confesión. De una vez. La convicción viene de pecado y la evocó. Pequé. Las dos llaves. Ahora, 1 de Samuel 15, del 11 al 23. La confesión de Saúl. Esto dice, Saúl desobedece y es desechado. No pecó Saúl tanto como pecó David, créanme. Ya vamos a ver qué fue lo que hizo y cómo se comportó. Dice, me pesa, dice el Señor, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mi palabra. Y se apesadumbró Samuel, que era el profeta, y clamó a Jehová toda aquella noche, intercediendo para que Dios perdonara a Saúl. Madrugó luego Samuel para ir a encontrarse con Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento de él mismo, y dio la vuelta y pasó delante de él y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo hoy he cumplido la palabra de Jehová. O sea, el Señor lo había mandado a hacer algo y cuando él ve al profeta llegar dice, bendito seas profeta, yo cumplí, o sea, estoy a cuenta. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas este que oigo en mis oídos. Para explicarles un poco, el Señor le había dicho a Saúl, quiero que mates el rey Amalek, todo lo que él tiene y todos los animales que él tiene. ¿Por qué? Porque en ellos había una semilla que después se levantaría contra el pueblo de Dios. Y el Señor dijo,
mátame a toda esa gente y a todos los animales. Cuando Saúl ve al profeta y le dice, bendito seas tú el Señor, yo obedecí y cumplí, el profeta le dice, ¿y ese bramido de vacas y de animales que oigo aquí? ¿Qué es eso? ¿Esos animales de dónde salieron? Pues está claro que son los animales del pueblo de Amalek, que no los mató como el Señor le dijo. Y Saúl contestó, de Amalek los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero los demás los destruimos. Él dice, el pueblo los perdonó. Él era el rey y él era la autoridad. Y él era el que decía, hagan o no hagan. No es el pueblo, pero él ya ahí se está justificando. Él está diciendo, el pueblo fue el que perdonó los animales, aunque la orden Dios se la dio a Saúl. Y le dijo, mátame los animales. Para sacrificarlos. ¿Usted ha visto alguna persona que dice, como llegué tarde, pero estaba orando, por eso llegué tarde? Pastora, llegué tarde porque estaba orando. No, usted tiene que llegar a la hora. Entonces, él lo que está haciendo aquí es justificando. Traje los animales, pero los voy a sacrificar al Señor. Yo quiero que ustedes vean ahora lo que el profeta le dice. O sea, al Señor no le importa que tú hagas sacrificio ni nada. Tenías que obedecer lo que Él te dijo. Número 1, le echa la culpa al pueblo de que por el pueblo los animales están vivos. Y número 2, dice, y además los dejamos vivos para sacrificarlos delante del Señor. Sí es muy gracioso, pero es muy real. Entonces dijo Samuel, el profeta, a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho esta noche. Y él le respondió, di. Déjame explicarte en el problema que estás metido. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño, tú te veías pequeño, rey, a ti mismo, ante tus propios ojos, Dios te había elegido como rey, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Aunque tú no entendías ni quién era, el Señor te había elegido como rey. Y Jehová te envió en una misión y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no habéis oído la voz de Jehová, sino que te has vuelto al botín? Porque esos eran los animales más gordos, los más codiciables. Dice, te has vuelto al botín y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. En este momento, el rey está en la misma posición que estaba David. Porque él ya le descubrió toda la justificación y todo. Y le dijo, mira, no hiciste lo que el Señor te dio. Este era el momento de él decir, bueno, ciertamente me desvirtué. Profeta, cometí un error, pequé, hice lo malo, le dejé, porque como él tenía un problema de autoestima, se veía pequeño, él complacía a la gente por encima de lo que Dios le dijo. Tanto que en una de estas escenas, cuando ya él se ve que está caído, le pide al profeta que lo honre delante del pueblo, aún sabiendo que ya Dios lo había destituido como rey, pero era porque él quería ser honrado, porque le importaba mucho lo que la gente pensaba. Este era el momento exacto donde él podía decir, me arrepiento. Pero miren lo que dice. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido a la voz de Jehová. Él empieza defendiéndose. Ahí yo le tengo un subrayado. Y he traído a Agag, rey de Amalek. Se trajo al rey. Fíjense, este pueblo era el pueblo enemigo de Dios. Los hijos del Señor, Israel, tuvo que luchar generaciones con Amalek hasta hoy, porque Saúl hizo esto mal. Cuando el Señor diga, haz algo, aunque usted en el alma no le parezca, ni en el bolsillo tampoco, porque no era que él quería mucho este pueblo, era que el botín lo atraía. Trajo al rey, lo dejó vivir y se trajo las vacas más gordas. El botín, por eso lo llama la escritura botín, era algo codiciable. Entonces, eso hizo que aún Saúl muerto, por generaciones había que luchar contra este pueblo de Amalek. ¿Por qué? Porque él no obedeció al Señor. El Señor tenía claro lo que iba a pasar y por eso le da esta orden. Entonces le dice, número 1, yo he hecho lo bueno, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que él me mandó y me he traído a Agag, rey de Amalek. O sea, la cabeza se la trajo. Y he destruido a los amalecitas. Maté el pueblo, me traje el rey y las vacas. Mas el pueblo tomó el botín, las ovejas y las vacas, las primicias del anatema. Aún él sabe, anatema significa algo maldito, algo que está en contra de Dios. Dice, las primicias del anatema, sabiendo que es un anatema, las tomó para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Otra vez, después que el profeta le explicó, él dijo,
Número 1, fui y obedecí al Señor en la misión que me dio, solo me traje al rey. Y el pueblo se trajo las vacas, no yo. Y obedecí para hacer sacrificio al Señor. Y yo creo que aquí el profeta, porque conozco esa unción muy bien, ya estaba hasta la corona de él, de sus palabras. Y dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como que se le obedezca la palabra de Jehová. ¿Le importa a Dios que tú le traigas víctimas para hacer sacrificio? ¿Tú crees que los holocaustos, que son las ofrendas que él decía que iba a poner los animales en el altar, le importa a Dios eso? ¿Se complace o se complace el Señor en que tú le obedezcas lo que él te dijo? Se lo está diciendo en pregunta y se lo explica. Le dice, ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención vale más que la grosura de los carneros, que las ofrendas. Porque como pecado de adivinación, o sea, igual que un brujo, le dice el profeta, es la rebelión. Como pecado de adivinación es la rebelión. Quiere decir igual. Igual que una persona, un brujo, que hace brujería literal con unas piedras y un aceite y unas cosas, es la misma persona rebelde. Es igual, están al mismo nivel. Entonces, él se creía, si tú le preguntas a Saúl, Saúl, ¿tú eres un brujo? Diría, no. Pero el rebelde es igual a un brujo, le dice el profeta. Y tanto es así que cuando usted sigue leyendo la historia, que obviamente no la vamos a leer, Saúl termina donde una bruja pidiéndole consejo cuando el profeta se muere. Tanto que la rebelión es idéntica a la brujería que lo llevó hasta allá. Entonces el profeta le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, dice, y como ídolo e idolatría el corazón obstinado. Todo esto está junto. El ídolo del corazón obstinado es usted mismo. O sea, lo que yo diga, como yo diga. Ídolo e idolatría. Entonces tú dices, pero ¿cuál es el ídolo de esa idolatría? Yo mismo, porque me está diciendo el corazón obstinado. Un corazón obstinado, un corazón que no hay forma de enseñarlo, de reprenderlo, de instruirlo. No hay forma. ¿Por qué? Porque miren toda la conversación que el profeta tiene con él y no hubo forma de hacerlo entender nunca. Al final dijo, pero yo obedecí, fui, hice la misión. En fin, diría él. Entonces, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, ya el profeta no le explicó más nada, él también te ha desechado para que no seas rey. Lo que continúa ahí es que él salió y el otro le rasgó el manto como queriéndolo retener al profeta, pero no hubo más. Más nunca lo volvió a ver ni hubo más nada con él. El Señor lo desechó porque hasta el último día él nunca entendió que estaba cometiendo un error. Entonces, la confesión de Saúl, justificándose, hizo que el Señor no lo perdonara. El pecado de David era peor, pero la actitud de David fue mejor. Él confesó automáticamente, en un solo verso. Aquí llevamos como 6 versos escuchando a Saúl. David solo dijo, pequé, y el profeta le dijo, remitió el pecado, listo. Pero aquí usted ha visto una persona que se justifica, una persona que habla hasta por los codos cuando uno le dice algo y se justifica y explica y no hay forma, pues es un rebelde. Que son las dos formas de confesión. Y usualmente cuando una persona va a confesar algo así, uno retrocede. Porque uno dice, ¿qué vas a confesar si no tienes convicción de pecado? Entonces, Juan 20, del 19 al 23, dice, Jesús se le aparece a los discípulos. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando hubo dicho esto, les mostró los costados y las manos, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les volvió a decir, paz a vosotros. Como me envió el Padre, de la misma manera que mi Padre me envió a hacer cosas, así también yo os envío. Recuerden que apóstol significa enviado. Él los sopló al Espíritu para que ellos fuesen a hacer lo mismo que Jesús hacía. Y habiendo dicho esto, sopló el Espíritu y dijo, recibe el Espíritu Santo. Y aquí viene la parte tremenda, dice, a quienes remitieren, la misma palabra que le dijo Natán a David, a quienes remitieren los pecados, les serán remitidos. Y a quienes se los retuvieres, les serán retenidos.
Entonces, ¿qué significa esto? Vamos a ver dos traducciones, solo ese último verso, para que podamos entender. El Señor le está diciendo retener el pecado o remitirlo. Lo mismo que le dijo Natán a David en ese momento. Tu pecado está remitido. Se lo dijo el profeta a él. Como si el profeta tuviese cierta autoridad para decirle eso. Pero aquí vamos a ver cuál es esta unción. Dice Juan 20:23 en la Nueva Traducción Viviente. Dice, si ustedes perdonan, le está diciendo Jesús la instrucción que le está dando a sus enviados. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados serán perdonados. Si ustedes no perdonan los pecados, no serán perdonados. Juan 20:23 en la traducción del lenguaje actual. Varias traducciones para que veamos qué significa esto. Dice, si ustedes perdonan los pecados de alguien, Dios también los perdonará. Y si no los perdonan, Dios tampoco los perdonará. ¿Qué quiere decir? Cuando una persona ha sido instruida por Dios, levantada por Dios, llamada por Dios para ser un ministro, el Señor le da la capacidad de escuchar esta confesión, de analizar como lo que pasó con David y Natán. A Natán le complació, ¿por qué? Porque estaba a cuenta, porque conocía la intención de la confesión y dijo, te he quitado. Pero si la confesión no cumple con el arrepentimiento real, como en el caso de Saúl, el profeta no podía quitar el pecado en medio. Se lo dejó. Le dijo, el Señor te ha desechado. Entonces, por eso la Iglesia Católica tiene lo que llamamos un confesionario. Esto es 100% algo bíblico. Este confesionario de madera que ellos tienen ahí sale precisamente de este verso. Y ellos lo llaman el sacramento de la confesión. ¿Verdad? Sin embargo, la Escritura dice que la confesión debe ser a cara descubierta. O sea, el primer error que hay ahí, porque tiene que haber una vergüenza, tiene que haber una muerte de lo que hiciste y decirlo, la cara no puede estar tapada. Entonces, lo primero que hay es que ahí la confesión, ellos no te ven y tú tampoco. La cara está tapada para evitar la vergüenza, que es específicamente lo que produce la muerte del yo cuando hablo. Entonces, número uno, es cierto que ese confesionario es bíblico, 100% bíblico, que ese sacerdote tiene una autoridad por Dios para remitir el pecado, pero hay algunos elementos doctrinales que no son correctos. Número uno, que la cara esté tapada. A este sacramento de la confesión se le unen dos sacramentos más, que forman parte de los 7 que ellos tienen. El sacramento de la penitencia y el sacramento de la reconciliación. Entonces, fíjense algo, en el Señor no hay penitencia. Penitencia significa un castigo o algo que yo debo hacer para ser reconciliado con Dios, algo que yo debo cumplir. Entonces, ese sacramento de la penitencia supone una condición que está dividida en 3 áreas: oración, ayuno y limosna. Esto no es bíblico. ¿Por qué? Porque ahí sí interviene la gracia. Cuando yo confieso, el verso dice que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de toda maldad. El pecado se paga con sangre. Cristo pagó el precio. Y aunque yo haga 10 Ave María, 20 Padre Nuestro, camine de rodillas con una chapa en la rodilla, eso nunca va a poder remitir el pecado. Lo que remite el pecado es que yo perdone, que yo me arrepienta y yo confiese, y la sangre del Cordero viene sobre mi pecado. No tengo que decir por mi culpa, vivir afligido o hacer algo, porque eso sería obra. No tengo que hacer nada para ser reconciliado con Dios, porque la Escritura dice que a Jesucristo se le dio el ministerio de la reconciliación. Cristo es el intermediario entre el Padre y los hijos. Entonces, por medio de Jesús en la cruz, somos perdonados y absueltos de todo pecado. En el momento que Dios se complace, ese ministro, cuéntame, entonces la confesión debe ser alguien en autoridad que pueda usted decir todo lo que hizo y esa persona vamos a orar. ¿Y qué vamos a orar? ¿Que tú traigas una limosna? No, porque eso se llamaría indulgencia. Eso supone que yo puedo pagar lo que pequé. Entonces, ese tipo de cosas fue lo que trajo aquella reforma de Lutero, porque entonces vamos a hacer una lista de cuánto vale cada pecado.
El adulterio valía tanto, el otro valía tanto, y esa indulgencia tenía que ver con dinero, y eso sí es un error doctrinal, porque eso sí sería la gracia comprada. Entonces, si yo no tenía dinero, yo no podía ser perdonado. Entonces, ¿para qué murió Cristo? No hay nada que yo pueda pagar, y menos una tarifa. ¿Y quién la va a establecer? Nada de eso dice la Biblia. La Escritura dice, nadie me dio a mí primero para que yo restituya. Yo soy el dueño de todo. Usted no puede pagar por los milagros de Dios, ni puede pagar para que el Señor le conceda algo, y mucho menos el perdón. Entonces, ese sacramento que supone una limosna por el pecado y que dio entrada a las indulgencias, no es bíblico. No hay nada que yo pueda hacer. La Escritura dice, Dios, un corazón contrito y humillado, no desprecia. El Señor, una persona que se arrepiente y reconoce, no desprecia. Lo que hace Él es poner la sangre del Cordero sobre esa área, y cuando el diablo acuse lo que tú hiciste, en el medio de esa acusación está la sangre del Cordero diciendo, no le cobres a ella, yo pagué. La única condición es que se arrepintiera, y ya lo hizo. Ahora el pecado de ella cae sobre mí. Eso es lo que está en la Biblia. Y eso es liberador, porque entonces, si no, imagínese una persona que no tiene ni qué comer, ¿cómo haría para ser perdonado? Es una persona que no tiene ni un centavo, no podría tener acceso al perdón de pecados, porque habría que pagar. Y menos oraciones y menos repeticiones. Repeticiones de ciertas oraciones preestablecidas. Vaya y repita esto. Eso no modifica el corazón. Lo que modifica el corazón es que tú tengas una convicción profunda de arrepentimiento. Recuerden que es un cambio de dirección, donde más nunca yo lo vuelvo a hacer porque tengo una convicción de lo terrible que es ese pecado. Entonces, la confesión es bíblica, es tremendamente poderosa, pero debe hacerse como está en la Escritura. Confesar de manera que la autoridad pueda remitir el pecado. No es que la persona o el ministro es el que perdona. Él simplemente recibe la confesión y la pone en el Señor. Es como el diezmo. La Escritura dice en el libro de Hebreos, el ministro recibe el diezmo en la tierra, pero Dios lo recibe en el cielo. Eso es lo que dice Hebreos. Entonces, la persona que está en autoridad, que ha sido puesta por Dios para eso, recibe la confesión, se la lleva al Señor y le dice, Señor, tú dices en tu palabra que el que confiesa, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiar de toda maldad. Ahora yo te pido que tú pongas gracia sobre esta área y esto sea remitido. Eso es lo que significa ese verso. La justificación es por gracia, Romanos 11:6. Después que se produce la confesión, viene a operar esto y dice, y si por gracia, ya no es por obra, de manera que la gracia ya no es gracia. Si yo hago algo, ya no es gracia porque yo hice esto para ganármelo. Entonces dice, la gracia ya no es gracia si yo hago algo, dice, y si por obras, si hago alguna obra, ya no es gracia. De manera que la obra ya no es obra. Si yo no obro en nada, solo creo, Dios pone gracia ahí. Si yo hago algo y clamo gracia, no es gracia porque hice una obra. Y la palabra gracia significa favor inmerecido. Si yo hice algo, se supone que me lo merezco. Entonces no hay nada que tú puedas merecer porque el que merece es Cristo, que fue el que se ganó eso en la cruz cuando murió. Romanos 4, del 4 al 5. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Cuando veamos la serie financiera, vamos a ver este verso. ¿Por qué? Porque dice que el que obra creyendo que eso va a ser gracia, o sea, voy a hacer esto para que Dios me dé tal cosa, me ayude en esto. Dice, el que hace eso, la gracia se le convierte en una deuda. Y hay una doctrina de condenación que le enseña a la gente, haga de todo para que Dios le dé. Y como la persona lo hace consciente de que Dios lo va a dar, eso se le convierte en deuda. ¿Por qué? Porque no lo hace con el corazón correcto de voy a servir, voy a amar, como Dios me ha dado, yo voy a dar, pero no es por condenación. Entonces dice, esa gracia se convierte en deuda, dice, mas el que no obra, si no cree, aquel queda justificado y la justicia viene por la fe. La fe se le convierte en justicia.
El otro que está obrando, lavando el piso con jabón, limpiando, pasando las cosas, dice, bueno, pero y este no hace nada y Dios lo ayuda. Porque este solo tiene fe. Y la fe le es contada por justicia. Pero el que está obrando para que Dios se mueva, se le cuenta como deuda. Porque el Señor dice, es que no te puedo dar. Porque ¿sabes qué? Si te doy, vas a decir que es por lo que tú hiciste. Mientras que el que tiene fe va a decir, yo no tenía nada, solo creí y el Señor me ayudó. ¿Ven? Todo se trata de que el Señor se lleve la gloria. Ya casi para terminar, el Espíritu Santo no redarguye 2 veces por el mismo pecado. ¿Qué significa esto? Una vez que viene convicción de pecado, una vez que usted confesó, eso queda remitido. Si otra vez viene el sentimiento de tristeza o de culpa, eso no se llama arrepentimiento, se llama condenación. Y es una cosa demoníaca. Es el enemigo tratando de hacerte sentir mal y de hacerte sentir condenado por algo que ya Dios quitó de ti y Dios perdonó. ¿Verdad? En otros momentos hemos hablado que hay algo en derecho que se llama la cosa juzgada, que no hay doble persecución por el mismo delito. Cuando algo ha sido sentenciado, no pueden volver otra vez a juzgarte por el mismo delito. Y si lo hacen, se puede declarar la excepción de que esto ya ha sido juzgado. La excepción de la cosa juzgada. O sea, ya yo fui perseguido por eso. No me puedes volver a perseguir. Esto sería equivalente a la confesión en esta área. Yo confesé, Dios me perdonó y yo no le acepto al diablo que me condene porque no hay condenación para los que están en Cristo. Entonces no hay tal cosa como que la tristeza que viene para arrepentimiento va a venir 2 veces por el mismo pecado. Si me vuelvo a sentir triste es el diablo condenando, no es Dios para que yo hable. Y usted tiene que identificar. Si eso ya contrito, humillado, confesaste, el Señor lo quitó, más nunca me vuelvo a sentir mal por eso. Y cuando ese sentimiento venga, diablo, no tienes nada que ver conmigo porque yo eso ya lo confesé. La condenación no está en mí, no la voy a permitir y no hay condenación para los que están en Cristo, punto. Esa es la defensa que debe tener el Hijo de Dios. Usted debe saber cómo defenderse. Y el Salmo 23, del 1 al 5, es el salmo tremendo de liberación porque ya lo hemos visto antes, se llama la dicha del perdón. Es cuando David entiende todo lo que... Él escribe esto porque él entendió cómo el Señor lo liberó, qué fue lo que pasó y ahora él está regocijándose de ver en su vida otra vez verdor porque él dice que él cayó y todo su verdor se volvió en sequedad. Porque así pasa cuando el pecado está operando en el espíritu. Uno lo sabe porque esa persona comienza a secarse. Y lo que está vivo y en justicia florece. Entonces dice la Escritura, Salmo 23, en el verso del 1 al 5, dice, bienaventurado aquel, doblemente bendecido, cuya transgresión ha sido perdonada, y miren lo que dice, y cubierto su pecado. Esa palabra cubierto, recuerden que el que encubre no prospera, pero cuando yo lo descubro, el Señor lo cubre. Entonces dice, y aquel a quien ha sido cubierto su pecado, perdonado por Dios y el Señor vino y puso él. No yo lo escondí debajo de la alfombra, el Señor le puso su sangre y su protección a eso. Y cuando alguien venga a acusarte va a decir, cuidado que tiene el manto del Señor ahí. Nadie la puede tocar en esa área porque yo la perdoné. Y así como con la mujer samaritana, la mujer adúltera, ¿dónde están los que te acusan? Nadie me la toqué. Ninguna piedra la tocó, porque yo descubrí para ser perdonado y el Señor lo cubrió. Entonces dice, cubierto su pecado, bienaventurado al hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, porque la ha confesado, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras tenía el pecado oculto, mientras hacía la carta que mataran a Uría, el marido de Betsabé, y hacía sus cositas, dice, mientras callé, antes que llegara el profeta, se envejecieron mis huesos y en mi gemir, todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, porque el pecado es como un ácido que va comiendo. Dice, se agravó mi mano, se volvió mi verdor. Él era un hombre próspero, todo era verde en su vida y de repente todo se secó porque él estaba en silencio. Dice, y mi verdor en sequedad de verano. ¿Usted ha visto el verano ese tremendo que parte la tierra de lo seca que está? Así se veía la vida de David.
mi pecado te declaré. Recuerden que la confesión es una declaración de culpabilidad. Mi pecado te declaré y no encubrí. Él mismo no lo hizo, eso lo hace el Señor. No encubrí mi iniquidad. Dije, o sea, él hace una introspección. ¿Cómo salgo de esto? Y él dijo, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Ven? Confesaré y tú perdonaste. Confesaré y tú remites el pecado. Confesaré y tú quitarás las consecuencias y la maldad y limpiarás de toda maldad. Y después más adelante en el verso 7 dice, tú eres mi refugio, el rey David hablando, me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Ese mismo verso que él habla de la dicha del perdón. Entonces el rey David continúa diciendo, tú me rodeaste con cánticos de liberación. En el área donde él estaba cautivo, porque uno a veces no confiesa porque siente que va a quedar demasiado terrible delante de todos los demás, que eso es algo horrible, y eso es una mentira del diablo, porque cada uno de nosotros tiene un área donde ha sido partido, donde hay vergüenza, donde hay dolor. Eso está en todos los seres humanos, porque el pecado es generacional. No hay nadie que esté libre de él, no hay nadie que pueda decir soy justo, soy perfecto, no hay nadie, ni aun uno. Entonces es un engaño del diablo. Y David, después que confesó, por eso celebra, porque ya vio lo que había detrás de la puerta de la confesión, la gran liberación que el Señor le dio. Ese cántico viene de ver la gloria de Dios moverse a su favor. Y ese es el poder que trae la confesión. Entonces, estas son las 3 llaves que siempre van a ser las mismas para que una persona salga del cautiverio. Si usted ha pecado en algo y lo tiene ahí y la conciencia cada rato lo está recordando, tiene que sacarlo. ¿Para qué? Para que la conciencia quede reconciliada con Dios. El apóstol Pablo dice, tengo una conciencia limpia para con Dios y los hombres. Una conciencia donde no había acusación. Una conciencia que lo defendía. Ya no lo acusaba, lo defendía y él estaba en paz. Y no hay nada mejor que estar en paz con Dios, porque el que está en paz con Dios y no tiene acusación en la conciencia sabe que en cualquier momento Dios lo va a bendecir. Es una persona que está expectante de la bendición de Dios. Cualquier día puede venir de repente. Hoy es el día que el Señor me va a bendecir, porque no hay nada con lo que el diablo pueda acusarme. No hay nada que él esté usando delante del trono, porque ese es su trabajo. Dice que él está delante del trono acusando de día y de noche. Pero si yo confieso, él pierde la acusación. No puede hacerlo más. Amén. Entonces vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que el Señor, así como hizo con el rey David, traiga una convicción completa de lo que hay dentro de nosotros mismos y eso produzca liberación. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Sabemos que tú eres fiel y justo, Señor. Sabemos que tú eres un Dios grande y poderoso, Señor. Te damos gracias porque hoy tu palabra, Señor, es abierta como un brillo, Señor, como el brillo del sol, abierta, Señor, para traer claridad donde hay oscuridad en nuestra alma, para hacer visible aquellas cosas que no son tan fáciles de percibir, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que tu verdad penetre profundo, Señor, en nuestra alma y que podamos sacar todas aquellas cosas, Señor, con las que Satanás nos esté acusando. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que así como nosotros perdonemos las confesiones que otros hagan a nosotros, también nosotros podamos perdonar y ser perdonados cuando confesemos nuestros pecados, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesús que todo aquel que tenga un pesar, un dolor, Señor, que aquel que Satanás esté acusando en cualquier área tenga el coraje, la valentía dada por el Espíritu Santo de hablar, Señor, para que sea liberado, para que sea glorificado en tu nombre, en esa área donde hay vergüenza, Señor, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, para que el diablo no pueda, Señor, acusarlos, sino que sean defendidos en sus conciencias, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, hoy te pedimos que toda mentira, todo error que supone penitencia, Señor, para poder pagar el pecado, todo esto sea quitado de la mente de tu pueblo, Señor, sabiendo que solo tú eres fiel y justo para perdonar, que si solo confesamos, Señor, con nuestra boca y declaramos aquellas cosas que hemos hecho, Señor, no hay nada más
que podamos cumplir ninguna obra, Señor, porque tu gracia, tu justificación vendrá sobre esa área de nuestras vidas, Señor, y la veremos florecer. Oramos en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, y te pedimos que estas 3 llaves de liberación sean de luz, Señor, para todo el que las vea y sean liberados y sanados, Señor. Oramos en el nombre poderoso de Jesús y te damos a ti la gloria. Amén y amén.